Buenas tardes, bienvenidos al CADEX Educación Superior a Distancia antes y después del COVID-19, espacio organizado por IPAE, Asociación Empresarial, para reflexionar sobre los desafíos y oportunidades que representa la educación superior a distancia en esta coyuntura, generando propuestas para la mejora del sistema educativo superior del país. En esta oportunidad, contamos con la participación de Carles Sigalés, vicerrector de Docencia y Aprendizaje de la Universidad Abierta de Cataluña, Carla Olivieri, rectora y CEO Educal, Jorge Mori, director general de Educación Superior Universitaria del Ministerio de Educación, y como conductor de sesión a Gonzalo Galdos, vicepresidente Calidad Académica de Laureate Education. Los invitamos a participar con sus preguntas a través del icono Q&A, el cual se encuentra en la parte inferior de su pantalla. Le damos pase a Gonzalo Galdos para que dé inicio a este CADEX. Buenas tardes, damas y caballeros. Bienvenidos a este quinto CADEX de IPAE, en el que vamos a tocar, tal como lo manifestó Julio, estamos tocando un tema muy importante, que es el de reflexionar acerca de las oportunidades y los desafíos que nos plantean a la educación superior esta coyuntura de crisis de salubridad del COVID, ¿no? Y cómo podemos hacer para continuar nuestro camino de mejora de la calidad de educación. La sesión se va a dividir en tres partes. La primera parte de la sesión está destinada a que Carles Sigalés, de la Universidad Abierta de Cataluña, la UOC, nos haga una presentación acerca de estos 25 años de experiencia que ya tiene la UOC desde que era una universidad pionera en tener todos sus programas no presenciales o en línea. Ha sido quizá una de las instituciones con una visión vanguardista y muy temprana dentro de esa línea. Después en un segundo bloque en el que vamos a tener un panel, en el que vamos a tener la oportunidad de dialogar y conversar acerca de los desafíos y oportunidades para el Perú en cuanto a las instituciones de educación superior, desde una visión del Minedo y la Dirección General de Educación Superior Universitaria, con Jorge Mori, y por otro lado las universidades e institutos privados con Carla Olivieri. Y finalmente el último bloque, que estará destinado a responder preguntas del público, y tendremos un cierre de conclusiones acerca de la sesión. Así que, sin ninguna otra palabra de introducción, quiero darle la bienvenida a Carles Sigalés de la UOC para que nos dirija su presentación. Muy buenas tardes, señoras y señores. En primer lugar, quisiera agradecer a IPAE y más en concreto al doctor Gonzalo Galdos la amable invitación a participar en este seminario. Es un honor para mí estar esta tarde aquí con ustedes y poder compartir pues esa visión sobre la educación online y su papel en la educación superior ahora y en el futuro. También aprovecho para saludar a mis compañeros panelistas, a Jorge Mori, director general de Educación Superior del Ministerio de Educación, y a doña Carla Olivieri, rectora de UCAL, con quien vamos a compartir esta sesión. Empezaremos pues con mi presentación. Si vamos avanzando en la diapositiva. Empezamos un poco comentando el contexto en el que la educación online, en el ámbito de la educación superior, crece crece y se desarrolla. Y yo creo que tiene mucho que ver con la evolución de la demanda de educación superior que se ha dado en el mundo en los últimos decenios. La universidad ha pasado de ser una formación para élites intelectuales, élites económicas en muchos casos, ese pequeño grupo que en todos los países estaba llamado a ser la clase dirigente, la clase que tenía que participar en las grandes decisiones de una manera relativamente exclusiva, a pasar a ser una formación, podríamos llamar, de masas. Les pongo un ejemplo.
Cuando yo estaba en la universidad, a finales de los años 70 del siglo pasado, en España aproximadamente un 5% de la población era universitaria, estaba yendo a la universidad. Hoy, aproximadamente un 40% de la población en edad de ir a la universidad está siguiendo algún programa de formación superior. Por lo tanto, es evidente que el crecimiento ha sido en estos decenios, en estos últimos 50 años, ha sido espectacular y lo ha sido en todo el mundo. Aquí tienen en esta diapositiva un poco el desarrollo de la demanda de educación superior por regiones de todo el mundo, y me gustaría citar muy rápidamente un informe de la OCDE que en 2008, cuando estábamos aproximadamente en unos 100 millones de estudiantes en todo el mundo, estudiantes universitarios, hizo unas previsiones de que en 2030 íbamos a ser más o menos unos 400 millones de estudiantes. Es decir, se iba a multiplicar por 4 la demanda de educación superior. Hoy, que estamos en 2020, ya andamos por los 200 millones, con lo cual esas previsiones parece que se van a cumplir con toda certeza, con toda seguridad. Si nos centramos más en la demanda de educación online, pasamos a la siguiente diapositiva, veremos que la demanda y el crecimiento de esa formación en el mundo está siendo en estos últimos años realmente muy significativa, ¿no? En Estados Unidos, por poner un ejemplo, en 2016 eran casi 6 los millones de estudiantes que estaban enrolados en programas online, dos tercios de los cuales en instituciones de educación pública. Por lo tanto, no solamente la formación online apareció por parte de instituciones privadas que querían entrar como operadores en el ámbito educativo, sino que las propias instituciones públicas hicieron un gran esfuerzo para progresar en este ámbito. En España también, por poner un ejemplo reciente, en el curso 2017-18, que es el último del que se disponen de datos ya precisos y concretos, la formación universitaria online ocupaba al 15% de la población que estaba realizando estudios universitarios, o sea, de aproximadamente un poco más de 1,5 millones de estudiantes, casi 240.000 lo eran de estudiantes en el ámbito de la educación no presencial. La mayoría de ellos también en universidades públicas y fundamentalmente en España, quizá la UNED es la que tiene una demanda o un número de estudiantes más alto, y seguida de la UNED estamos la UOC también con más de 70.000 estudiantes siguiendo nuestros cursos. En estos últimos 5 años, las universidades en España, por lo que se refiere a la oferta presencial, han quedado más o menos estancadas por una cuestión de saturación tanto de la demanda como de la población española, que tiene una pirámide poblacional pues, que está estancada, y en cambio la UOC creció pues, en algunos años en tasas de 2 dígitos en el número de matrículas, en el número de personas que se han enrolado en nuestra universidad. Si pasamos a la siguiente diapositiva, veremos que este crecimiento de la formación online no se ha producido solamente por causa del incremento de la demanda, sino también, y eso creo que es muy importante, por los cambios que Internet y las tecnologías de la información y la comunicación han introducido en la educación. Desde este punto de vista, el acceso a la información, la forma como aprendemos, la forma como nos relacionamos, ha sido clave para que una parte importante de la población se haya planteado que la formación online es hoy en día un recurso muy interesante y muy adaptado a cómo funciona la sociedad de la información. Estamos a las puertas de un nuevo cambio, si pasamos de diapositiva, que es el cambio que nos va a plantear toda la evolución de los sistemas digitales hacia la inteligencia artificial, hacia el Big Data, todo ese tipo de recursos que nos van a permitir un salto adelante muy importante en términos tecnológicos, pero también de prácticas sociales, de prácticas laborales, de desarrollo de nuevos ámbitos industriales, seguramente va a permitir todavía que ese enfoque de la formación online siga creciendo. Hay que tener en cuenta otro aspecto muy importante,
que es que las demandas de formación superior no solamente han crecido en la franja de población joven que viene de la secundaria y se incorpora por primera vez a la educación superior, sino que la demanda creciente, y es nuestro caso, por ejemplo, nuestro público más habitual, es el de la formación continua a lo largo de la vida. Es decir, personas que siendo ya adultas y teniendo una primera experiencia universitaria o no, siguen avanzando en sus estudios, siguen progresando, quieren reciclarse, quieren actualizarse y por lo tanto esa necesidad de formación a lo largo de la vida también parece muy adecuada en un entorno como el de la formación online. Si seguimos adelante, la pregunta que formularíamos sería: si vamos a crecer tanto en demanda de formación superior, ¿cómo vamos a hacer frente a toda esa demanda de una manera que sea económicamente asequible y que sea además sostenible? Y ahí quisiera yo hacer una pequeña referencia a los objetivos de desarrollo sostenible que en estos momentos presiden los objetivos que la mayoría de naciones en el mundo se están planteando para poder avanzar en este siglo XXI, en la que, por cierto, uno de ellos es el objetivo de educación, de calidad de la educación, y en los que por primera vez se cita la educación superior como ámbito de atención priorizada para avanzar en conocimiento en el mundo. Pues si nosotros nos planteamos esa cuestión, entendemos, y pasamos a la siguiente diapositiva, que una parte muy importante de la respuesta a esa demanda va a estar en la formación online. La formación online va a permitir con mucha más agilidad, con mucha más facilidad y con recursos al final mucho más asequibles para todo el mundo, llegar a esa parte de la población, a esos segmentos de la población que hoy día aún tienen muchas dificultades para poder acceder a la formación superior. Es verdad que la tecnología no llega a todo el mundo, que las redes de Internet no llegan a todo el mundo, pero puestos a invertir siempre es más barato y seguramente tiene más sentido hoy en día invertir en redes de comunicación, invertir en tecnología, que invertir en costes de edificios, en ladrillo, como podríamos decir coloquialmente, que tiene siempre unos costos mucho más altos, mucho más caros y mucho más difíciles de gestionar. En ese sentido, los avances de los últimos 20 años han permitido un gran salto de calidad en la educación no presencial, en la educación online. Si seguimos en la siguiente diapositiva, veremos que hay al menos 4 o 5 cuestiones que han marcado claramente esa diferencia. La primera es la instauración de modelos centrados en el estudiante con un gran potencial de interacción gracias a la tecnología. Ahí quiero yo dar un par de ideas. Para hacer formación online no es recomendable trasladar la presencialidad al online como si fuera simplemente un cambio mimético en lo que la única cosa que modificamos es el espacio físico por el espacio virtual. Cada formación tiene sus criterios de calidad y cada formación requiere de un enfoque distinto para que esa calidad pueda manifestarse en toda su extensión. En cualquier caso, el elemento clave es la capacidad de interacción y de relación entre profesorado y estudiantes en un entorno seguro y que permita una conexión rápida, una conexión eficaz y, por lo tanto, esa comunicación que es fundamental en la educación. En ese sentido, la tecnología nos ha permitido, y vamos avanzando en las siguientes diapositivas, el avance de la tecnología y el trabajo que hemos realizado, por ejemplo, en universidades como la nuestra, nos ha permitido desarrollar espacios de educación, espacios de intervención, donde se pueden reproducir entornos que equivaldrían a los que podemos crear en la presencialidad: seminarios online, reuniones síncronas, trabajo colaborativo, tutorías, accesos a prácticas basadas en la virtualidad, realidad virtual aplicada a los cursos, laboratorios virtuales o remotos. Todo esto existe y se puede aplicar de forma ya palpable en entornos de formación online. Si seguimos adelante, otro gran aspecto en el que se ha avanzado son en los nuevos métodos de evaluación formativa
y de evaluación y control de identidad en pruebas y exámenes virtuales, y después la incorporación de metodologías de ciencia de datos y herramientas de inteligencia artificial para complementar el servicio que la formación online permite a través de su profesorado y de todo su personal de apoyo. Si vamos avanzando también, y ya me acerco al final de esta primera parte de esta presentación, nosotros, por ejemplo, hemos desarrollado un proyecto que se llama Tesla, que recoge un conjunto de herramientas que permiten identificar mediante reconocimiento facial, reconocimiento de voz, patrones de teclado, etcétera, nos permiten reproducir entornos de examen o de pruebas de evaluación virtuales con un nivel de seguridad y con un nivel de identificación de la identidad muy parecido, muy similar al que se daría en la presencialidad. Pero además, y seguimos adelante, también hemos desarrollado sistemas de evaluación mucho más adaptados a la evaluación continua, que creemos que es la evaluación que va a primar en el futuro. Y aquí hablo simplemente de un ejemplo que se llama Folio, que es un portafolio que sirve para que virtualmente los estudiantes puedan generar toda su producción, la puedan explicar, la puedan presentar a sus profesores, la puedan compartir con sus estudiantes, y ahí también tenemos una línea muy interesante de desarrollo de procesos de evaluación. Voy terminando porque ya queda muy poco tiempo, avanzamos. En realidad, la calidad de la educación online depende de cuestiones metodológicas como las que hemos hablado, pero yo quisiera acabar diciendo que al final lo online es una metodología y es muy importante saber detrás de la metodología qué es lo que hay, ¿no? Y en ese sentido pasamos ya a la última diapositiva. Lo que defendemos desde la UOC es que en la UOC somos ante todo una universidad y después una universidad que hace docencia con metodología online. ¿Qué quiere decir que somos una universidad? Pues quiere decir que además de hacer formación online, pues tenemos un equipo académico docente e investigador muy importante, acreditado de acuerdo con los criterios que en este caso en nuestro país se exige a todo el profesorado, que está claramente definido y organizado para dar esa respuesta formativa y está formado para ello de una manera clara y continuada, que tiene esa vocación de impacto social en docencia, en investigación y en transferencia, y que tiene el compromiso ético de proporcionar una educación superior inclusiva y de calidad que mejore la cobertura y el acceso y contribuya a ese progreso social y al bienestar planetario que es, consideramos nosotros, nuestra misión. Sé que ustedes aquí en Perú, hasta hace muy poco por lo menos, consideraban o tenían una norma que limitaba el uso de la formación online hasta como máximo un 50% de sus programas. Yo diría, sería interesante cambiar esa visión y pensar en términos de calidad. No se trata de si la formación online ocupa un 30, un 70 o un 80% del programa, se trata de ver si esa formación tiene la calidad suficiente como para ser impartida, y si eso es así, la formación de calidad online puede estar perfectamente al lado de la formación presencial, en el mismo plano y con la misma calidad y el mismo nivel de exigencia. Y con eso terminaría mi presentación. En todo caso, espero que tengamos ocasión de profundizar en esto conforme avancemos en el seminario. Muchas gracias. Muchas gracias, Carles. Una claridad meridiana en torno a que una universidad no está definida por su modalidad, una universidad está definida por el cumplimiento de los objetivos de brindar el desarrollo que la sociedad donde opera necesita. Tenemos un triple reto y ese reto está relacionado no solamente con desarrollar los estándares que permitan que sean equiparables, que sean homologables, las dos modalidades, la presencial y la online, sino tenemos el reto de la crisis económica producto del COVID y finalmente tenemos un reto acerca de ciertas tendencias
en cuanto a modelos mentales sociales, ¿no? En que muchas veces hemos estado alentando una única modalidad o un único modelo de universidad o de institución superior, y vemos claramente que hay varias formas en que esta universidad puede manifestarse cumpliendo los principios centrales de aportar conocimiento, incluyendo la investigación, porque no se necesita ser dueño de un laboratorio para hacer investigación. ¿No? Y con esto quisiera también transmitirles a todos nuestros participantes cuál es el impacto de la educación superior en los jóvenes en el Perú. Y para eso quisiera darles algunas cifras a partir de un slide que resume el número de alumnos en cada modalidad de educación superior, ¿no? Como ustedes pueden ver, tenemos en total 2 millones de alumnos en educación superior, incluyendo universidades, institutos tecnológicos, pedagógicos y artísticos. De esos 2 millones, tenemos 2/3 en universidades, de las cuales 75% de los alumnos están matriculados en universidades privadas. En otras palabras, en términos del número de alumnos, el sistema universitario tiene una hegemonía de universidades privadas en términos de matrícula. En el caso de los institutos, la matrícula privada alcanza el 66% y 34% en institutos de los 3 tipos, tecnológico, pedagógico y artístico, en el caso de las instituciones públicas. Entonces, esto es muy relevante porque hay un factor que tiene que ver con el tema social y que las instituciones de educación superior siempre han sido un medio muy efectivo de generar inclusión social. Esa inclusión social también, en la cual también la interacción entre los alumnos juega un rol fundamental dentro de su desarrollo, y tenemos que ver cómo la necesidad de migrar a una modalidad virtual o de online puede seguir atendiendo esa necesidad de socialización que nuestros jóvenes requieren para un desarrollo integral y para su formación como ciudadanos responsables. Entonces, dicho esto, quisiera iniciar el segundo bloque con el panel. Y en el panel queríamos invitar, en primer lugar, a Jorge Mori, director general de Educación Superior Universitaria del Minedu, para que nos responda algunas preguntas también que hemos recibido y que forman parte de las inquietudes que quieren evitar lo mismo que se ha producido en el sistema básico, que ha sido un enfrentamiento entre padres, familias, colegios y el Minedu tomando partido por los padres. Y para evitar que eso también pase en el sistema universitario, quisiéramos saber qué se está generando como iniciativas o cuáles son fundamentalmente los planes del Minedu para apoyar a las universidades e institutos públicos dentro de este escenario de pandemia. Bienvenido, Jorge, y por favor, el micrófono es tuyo. Bien, muchísimas gracias por la oportunidad y por la invitación a IPAE, a este CADEX tan relevante. En realidad nosotros desde el inicio de la pandemia, desde el Ministerio de Educación, era evidente que necesitábamos 2 líneas de acción, ¿no? Una primera línea que aborde específicamente el tema de la contención de la emergencia, ¿no? Porque finalmente, frente a una situación de emergencia, el Ministerio de Educación tenía que tomar decisiones y acciones de manera inmediata para apoyar a las instituciones de educación superior y sobre todo a las instituciones públicas, ¿no? Entonces, en principio se dictaron las normas para la suspensión de clases presenciales, ¿no? Con las respectivas resoluciones y normas que se coordinaron con las asociaciones también de universidades e institutos. Posteriormente, también se han sacado orientaciones pedagógicas para la continuidad del servicio educativo, de tal forma que en el caso de las universidades públicas se tenga claro que en una situación de emergencia lo importante es hacer una correcta planificación académica para identificar cuáles son aquellos cursos que pueden ser virtualizables en la emergencia y cuáles, por razones que son parte de laboratorio, de prácticas o de campo, tienen que ser parte de una reprogramación para cursos posteriores, ¿no?
De la misma forma, nosotros hemos lanzado un financiamiento especial para la conectividad digital de los estudiantes de menores recursos, ¿no?, que se encuentran en situación de vulnerabilidad económica, y de docentes en las universidades públicas. Para ello se emitió este decreto legislativo el 1465. Y finalmente, lo que hicimos también fue dar una habilitación presupuestal para que las universidades públicas puedan afrontar la emergencia, considerando que debido a que no iban a haber acciones como los exámenes de admisión o los centros preuniversitarios, iban a tener una situación, iban a tener problemas presupuestales, ¿no? Y por ello se ha emitido los decretos que les habilita a ellos a disponer de presupuesto suficiente para que puedan continuar brindando el servicio en esta emergencia. Entonces eso, digamos, como acciones inmediatas con respecto a cómo hemos actuado desde el Ministerio con respecto a la emergencia y cómo vamos a ayudar a las universidades públicas a que puedan brindar una educación superior virtual, pero con calidad, porque eso es algo bien importante que creo que también Carles lo ha señalado de manera bastante clara, ¿no? O sea, la virtualización tiene que ver con calidad, y también tenemos que recordar que nosotros estamos en un proceso de reforma que se inició con la aprobación de la ley universitaria, y venimos de un proceso de licenciamiento donde las universidades públicas han cumplido condiciones básicas de calidad. En ese sentido, la idea de este proceso que estamos acompañando desde el Ministerio de Educación es apoyar, digamos, la emergencia para la provisión del servicio educativo, pero con condiciones de calidad. Entonces, la primera fase, como les señalaba, vinculado al tema de la contención de la emergencia, y la segunda, si lo podrían pasar la lámina, ya tiene que ver directamente con qué líneas de acción tomamos para la construcción y consolidación de capacidades para la educación virtual en las instituciones de educación superior, ¿no? Asumiendo que el reto es doble, porque lo estamos haciendo en medio de un proceso de la pandemia, ¿no? Entonces ahí la SUNEDU emitió unos criterios de supervisión de la educación remota no presencial, bastante importantes para definir justamente cuál es el marco para el cumplimiento de condiciones de calidad en la lógica de educación virtual. Se ha realizado ya justamente también en la línea de lo que manifestó Carles, modificaciones de la ley universitaria y la ley de instituto. Justamente se ha eliminado ya el porcentaje en la ley, este límite porcentual de número de créditos, ya se eliminó con el decreto legislativo 1496 que ya se ha aprobado, ¿no? Y por otro lado, algo muy importante es que el Ministerio de Educación ha puesto un financiamiento para la virtualización de la educación superior, promoviendo también la alianza de universidades que ya tienen experiencias en procesos de virtualización para que apoyen a universidades públicas peruanas. Y en ese sentido, nosotros tenemos el programa PEMESUT, que es un programa que tiene el Ministerio de Educación en alianza con el Banco Interamericano de Desarrollo. Es un programa de $200 millones que se está poniendo al servicio de todo el proceso de virtualización de las instituciones públicas de educación superior, ¿no? De la misma forma, se están desarrollando una serie de guías de autodiagnóstico para que las universidades puedan conocer cuáles son las capacidades institucionales que tienen que desarrollar, y asimismo se está desarrollando todo un portal web para los recursos educativos virtuales para estudiantes y docentes, y para que se puedan generar intercambio de experiencias. Creo que es muy importante en este contexto saber que las universidades públicas en el Perú, hasta este momento, ya 28 universidades han manifestado que van a iniciar sus clases virtuales, justamente a partir de todo el proceso de acompañamiento y de liderazgo de sus propias autoridades, para lograr continuar brindando el servicio educativo, ¿no? Con dificultades, con contingencias, sin duda, pero ahí como Ministerio de Educación estamos haciendo un acompañamiento bastante cercano y estrecho, justamente para que estas universidades públicas y los institutos públicos puedan construir sus capacidades en el marco de una educación virtual con condiciones de calidad. Muchas gracias, Jorge. Sí, indudablemente que hay una diferencia significativa entre lo que es el sistema de educación básica y el sistema de educación superior, porque la experiencia a nivel mundial
en cuanto a educación online, de educación básica, ha sido muy escaso, mientras que a nivel del sistema de educación superior, la experiencia es abundante y con un largo historial que nos va a permitir cortar rápidamente, hacer atajos para poder ponernos a tono con las necesidades del momento, incluyendo esta necesidad nacional que todos tenemos que apoyar de que las universidades públicas salgan adelante en este reto tan importante como el que has mencionado. Y pasando ahora a las universidades y los institutos privados, quisiera invitar a Carla Olivieri, rectora y CEO de UCAL, para que nos comente un poco cómo ha sido la reacción de las instituciones privadas y de educación superior y de los alumnos en esta coyuntura y cómo ha sido el espectro de manejo de estas instituciones de cara a la emergencia sanitaria. Gracias, Gonzalo. En cuanto a la reacción de las instituciones de educación superior, yo creo que lo primero que se me viene a la mente es la palabra agilidad. Según estimaciones de FIPES, se prevé que cerca de 650.000 estudiantes de educación superior podrían dejar de estudiar, que no es poca cosa. Por eso, las respuestas de las universidades e institutos privados tenía que ser ágil. Muchas ya tenían clases virtuales o blended, pero no todas. En gran parte por la regulación que ya comentó Carles, que tenía esta limitante del 50% como máximo para cursos a distancia. Y como sabemos, la educación a distancia implica inversiones importantes en tecnología, en diseño y en recursos humanos. Aún así, todas las instituciones se comprometieron en asegurar la continuidad de la educación con calidad y de manera rápida. Migramos todas a entornos a distancia, facilitando también conectividad con tablets y paquetes de internet a estudiantes y también a profesores, y apoyando económicamente a los alumnos, reprogramando el calendario de pagos y activando fuentes de ayuda como financiamiento, sin intereses, sin moras, becas, recategorizaciones, entre otras cosas. La reacción de los estudiantes ha sido todo un aprendizaje. La mayoría de los alumnos no eligieron llevar sus cursos a distancia, así como la mayoría de las universidades o institutos, ni tampoco la mayoría de los profesores elegimos enseñar a distancia. Estamos juntos en la misma situación, pero no se percibe así. Todos compartimos las mismas emociones, ¿no? Angustia, ansiedad, miedo, días buenos, días muy malos, lo cual es normal en situaciones disruptivas como estas, pero lo que varía es la reacción. Y para simplificar, creo que puedo agrupar estas reacciones en dos grandes segmentos. El primero, el segmento de estudiantes muy preocupados con la posibilidad de que este semestre no tendrían clases. Imaginarse atrasar sus estudios para ellos era la peor pesadilla. Pero cuando empezaron a ver que sus universidades e institutos anunciaron el inicio de clases a distancia, se tranquilizaron y han logrado enfocarse en sus estudios, sabiendo que la experiencia no iba a ser igual, sabiendo que no iba a ser perfecto y sabiendo que iban a tener temor de intentar una cosa nueva. El segundo segmento es el más grande. Son chicos que al igual que todos están con mucha ansiedad y temores, pero además tienen una especie de batalla interna, un conflicto interno entre las expectativas y la realidad. Quieren avanzar con sus estudios, pero les resulta muy difícil porque están apegados a esta dimensión de expectativas. Yo me matriculé para algo diferente. Mis cursos prácticos no se pueden llevar a cabo de esta modalidad. Y este temor se pronuncia más en estudiantes de carreras con un componente práctico muy alto como medicina, ingeniería civil, arquitectura, etc. Y es difícil soltar, porque las expectativas a estos estudiantes los conectan con el tan ansiado normal, que era la vida antes del COVID, y al no poder soltar estas expectativas se genera mucha reactividad. Es necesario que los estudiantes hoy migren de la dimensión de expectativas y realidad a la de expectativas y posibilidad. Y como posibilidad, hoy solo hay dos. Me acomodo y avanzo,
o no estudio. Lo cual es totalmente comprensible, ¿no? Esta dicotomía que están viviendo. Es un verdadero test de liderazgo que están viviendo los jóvenes el día de hoy. Pero tienen también que darse cuenta que hoy depende mucho su futuro de su reacción el día de hoy. Tienen que revalorizar la experiencia educativa, entendiendo que sí, van a perder algo que me ofrece la educación presencial, pero también van a ganar cosas que la educación presencial no necesariamente me brinda. Curiosamente, yo también enseño y estamos experimentando con los alumnos más cercanía. Esa jerarquía, esa distancia entre alumno-profesor se reduce tremendamente con las clases a distancia. Te están invitando a su casa, ¿no? Tienes a los alumnos a 20 centímetros de distancia de tu cara. Están desarrollando su autonomía, aprenden a organizarse, a desarrollar habilidades digitales que les va a ser tan útil para su vida profesional, especialmente en un mundo globalizado. Y algo que destacó Carles, que a mí me fascina, que es desarrollan su capacidad para aprender a aprender. Y esto es una competencia que les va a ayudar para mantenerse vigentes y atractivos toda su vida, además de la comodidad de estudiar en pijama o en tu casa. Entonces, esta experiencia se tiene que revalorizar y depende de los estudiantes poder conectarse con esto, este nuevo valor de la educación y darse cuenta de que lo que nos une en realidad, lo que genera este sentido de comunidad no es el salón de clases o la infraestructura, es el conocimiento, que hoy se convierte en el actor principal y también el actor de reparto, movilizándolo colaborativamente para resolver problemas creativamente, hace que el espacio físico digital pierdan relevancia. Pero creo que hoy los futuros líderes, los futuros profesionales necesitan activar algo adicional ante esta coyuntura que es compleja. No es fácil para los estudiantes tratar de entender lo que está pasando con el mundo, entender qué va a pasar con sus vidas y estar al mismo tiempo leyendo un libro de sociología. La motivación, cuando uno está con las emociones revueltas y la cabeza con 1000 preocupaciones, es muy difícil de sostener. Y ellos hoy necesitan aprender a motivarse. Necesitan aprender que la motivación no va a retornar cuando yo regrese a mis clases físicas. Que la motivación no depende de factores externos. La tengo que trabajar yo de adentro. Y para terminar este punto, yo quiero ponerme mi sombrero de profesora que soy, y dejarle a los estudiantes tres tareas. Primero, pregúntate ¿para qué estudias? ¿Estudias porque tienes que hacerlo? Si la respuesta es sí, pucha, van a necesitar un estadio completo lleno de cheerleaders y guaripoleras para motivarte todos los días ante esta situación. Recuerda que la motivación nace de adentro y la tarea es que aproveches este tiempo de confinamiento para trabajar tu propio para qué, tu propósito, porque ese va a ser el motor que te va a mantener con un ojo en un futuro emocionante, que te va a sacar de la cama, que te va a ayudar a desamarrar tu nudo de nervios y a enfrentar las dificultades que tengas por delante. Y pregúntate cómo encaja la educación en ese futuro que te estás diseñando para ti. Y si no encaja, pues tienes que tomar una decisión. Segunda tarea, como alumno, deja de pensar en modo ¿cuándo va a terminar esto? Y comienza a pensar en modo ¿qué ajustes debo hacer yo a nivel personal para acomodarme mejor a la vida post-COVID? Diseña tu propia normalidad, sabiendo que la vida no va a ser igual que antes. Y la tercera tarea es pregúntate ¿cómo quieres acordarte de ti cuando terminemos el COVID? Muy bien, Carla. Importantes reflexiones, sobre todo tomando en cuenta de que todos, autoridades, líderes académicos, líderes institucionales, profesores, padres de familia, tenemos que trabajar para motivar a nuestros jóvenes en el que la opción de dejar el sistema por un año, por un ciclo, no debería estar en sus mentes, ¿no? Y esa idea del retorno de la normalidad es quizá una aspiración que no se llegue a concretar en corto plazo, ni siquiera es el próximo año. Entonces, tenemos que ayudar a que los niveles de deserción sean los mínimos posibles dentro de esta coyuntura a la que se suma el problema económico. En esa línea quisiera preguntarle
a Jorge, ya con una respuesta un poco más concreta para ceñirnos al tiempo señalado. Ya nos estamos acercando hacia el fin de la sesión. Pedirle a Jorge que por favor nos diga qué acciones está planificando el Estado para apoyar a los estudiantes o garantizar la continuidad de sus estudios, tanto en el sistema público como en el privado, teniendo en cuenta que es un gran desafío este cambio de paradigma y de la modalidad, y que se habla incluso de cifras, de que podría haber una cifra importante de deserción que llega a unos 650.000, se hablaba de casi un tercio del sistema de esto en modo de deserción, ¿no? Por favor, Jorge, si nos puedes ilustrar al respecto. Sí. Nosotros desde el Ministerio de Educación, uno de los principales temas que se ha buscado atender es el tema de la conectividad de los jóvenes, ¿no? Porque eso es un tema fundamental para todo lo referente a la posible deserción frente a una educación virtual, ¿no? Y en ese sentido, nosotros ya hemos emitido justamente el decreto legislativo que permite que las universidades públicas contraten servicios de Internet para sus estudiantes de menores recursos, ¿no? Sus estudiantes y docentes de menores recursos. Otras medidas definitivamente vienen por el tema de las becas, ¿no? Nosotros como Ministerio de Educación contamos con Pronavec. Ya el año pasado, en realidad, para apoyar a los estudiantes de las universidades con licencia negada, se lanzó la beca Traslado, ¿no? Que justamente era una beca que apoyaba que estudiantes de bajos recursos y que buen rendimiento de universidades con licencia negada puedan trasladarse a una universidad licenciada. Y en la misma línea, en este momento, a partir también, obviamente, del análisis que se está realizando sobre el impacto que está teniendo el COVID, se están diseñando las becas que probablemente vamos a emitir para justamente poder apoyar a los estudiantes de bajos recursos y de buen rendimiento que puedan estar en una situación bastante crítica, ¿no? Entonces creo que en los próximos días probablemente hayan novedades, pero como le digo, ya el Ministerio de Educación ha tomado medidas, por un lado el tema de conectividad, por otro lado ya financiando, apoyando el traslado de estudiantes de una universidad a otra. Así que efectivamente, mirando los números, ya el Pronavec, digamos, estaba trabajando en el diseño de una beca, un instrumento para que pueda ayudar a estos jóvenes de escasos recursos, tanto universidades como institutos, ¿no? Qué bueno, ¿no? Son medidas muy pertinentes, Jorge. Ojalá que podamos todos tener el apoyo necesario en términos de recursos, en términos de atención del Ejecutivo, que tiene muchos temas que tocar hoy en día, y que podamos lograr este objetivo de trabajar en conjunto para evitar que la deserción alcance límites insospechados, ¿no? Eso creo que es un tema central en el corto plazo. Hay unas preguntas del público muy directas en torno a temas muy específicos, y una de ellas dirigidas a Carles, que quisiera comentarle el día de hoy, ¿no? Y que la sumo a otra pregunta que se hace, Carles. Si nos puedes, apelando a tu capacidad de síntesis, nos puedes responder, por ejemplo, ¿qué se hizo en España para justamente lograr cambiar esta mentalidad tradicional de que no son calidades comparables, la de la educación online, la educación presencial, en el momento en que se empezó todo este proceso? Porque siempre ha habido tres mitos alrededor de la educación online, ¿no? Que es, primero, que no es personal; segundo, que es de calidad más baja; y tercero, de que es más barata, ¿no? Entonces, quisiera, por favor, si nos puedes ilustrar un poco acerca de eso. Entiendo que la pregunta no es en los últimos meses, sino en los últimos años, ¿no? Sí, claro, O sea, como experiencia global. Nosotros llevamos 25 años como universidad online. De hecho, somos la primera universidad online del mundo desde el punto de vista de la antigüedad, ¿eh? No, había experiencias de esa naturaleza, pero no de una universidad completamente online. Tuvimos, como se dice por allí, tuvimos que picar mucha piedra para llegar hasta la situación actual de hoy y convencer a muchos escépticos con pruebas, o sea, con la práctica, con las evidencias que hemos ido acumulando a lo largo del tiempo. Pero yo diría dos cosas. La primera es exponerse desde el primer momento a los procesos de evaluación que estaban diseñados para el conjunto de las universidades en cuanto a calidad, y en todo caso intentar adaptarlos
a esos estándares, intentarlos adaptar a las condiciones de la no presencialidad, pero siempre manteniendo esa exigencia. Es decir, si queremos que los otros nos vean como de igual calidad, lo tendremos que demostrar nosotros, pero no con discursos, sino con evidencias, ¿no? Desde este punto de vista, nosotros hemos participado y hemos estado implicados en todo el desarrollo de los procesos de evaluación de la calidad en España desde el minuto 1. Y eso nos ha ido muy bien porque nos ha exigido mucho, nos obligó a hacer cambios y además nos ha permitido otra cuestión, que es generar confianza en el sistema. Al final, el problema de la calidad tiene por lo menos dos caras. Una es la calidad evidente y otra es la percepción de calidad, que como siempre se dice, parece que está vinculada a una calidad de segunda cuando se habla de la formación no presencial. Hay que tener en cuenta que desde los años 70, que empezó la educación no presencial en España, hasta hoy, han cambiado muchas cosas, pero yo lo decía antes, es decir, lo que permite un entorno virtual moderno de aprendizaje es lo mismo que se puede hacer en cualquier aula presencial. Exactamente lo mismo, y en algunos casos en mejores condiciones. ¿Qué es lo que hoy todavía no se puede hacer online? Porque tampoco se hacen las aulas. Pues todas las prácticas que se deben hacer en hospitales, en centros educativos, en determinadas empresas o en algunos laboratorios, aunque los laboratorios cada vez, desde un punto de vista virtual y remoto, están más desarrollados. Pero volviendo a la pregunta, la primera cuestión es, ¿hay buenas y malas universidades? Universidades medianas, tanto presenciales como no presenciales. El vector presencialidad o no presencialidad ya no es el vector diferencial. La segunda cuestión es, la calidad se expresa de manera distinta en un ámbito o en otro, porque lo que requiere el estudiantado que está en esas universidades y la organización de la universidad tiene que estar pensada para esa modalidad concreta, ¿no? En el caso de la universidad no presencial es muy importante cómo se acompaña la adaptación de los estudiantes en su llegada a la universidad, de qué entorno de aprendizaje se dispone y hasta qué punto permite todas esas interacciones, de los materiales docentes adaptados que se utilizan, de cómo, muy importante, importantísimo, de cómo se acompaña al estudiante desde el punto de vista docente. Que el estudiante tenga la sensación que hay alguien siempre al otro lado y que cuando tiene esa duda, cuando necesita ayuda, la va a recibir, que no está en un entorno de autoaprendizaje. Obviamente, tener profesorado suficiente y convenientemente formado, y después, muy importante, tener un entorno tecnológico que dé garantías, sustente toda esa actividad, asegure las cuestiones de protección de datos, de calidad, de concurrencia, etcétera, etcétera. Pero es muy importante generar esa confianza y sobre todo demostrar que los resultados finales, los resultados de aprendizaje, son equivalentes. Y eso yo creo que nos ha ayudado muchísimo a ese cambio. Es decir, sin la existencia de universidades como la nuestra, seguramente ahora mismo en España la percepción del online sería seguramente distinta, ¿no? Creo que eso es muy importante. Qué bueno, ¿no? Porque la experiencia de la UOC generó la evidencia de que los temores eran infundados y que las calidades eran equiparables, ¿no? Y con evidencia, como tú has dicho, en torno a los sistemas de evaluación que homologuen la calidad y un profesorado competente que aborde y el ambiente tecnológico adecuado para que se pueda desenvolver la modalidad sin ninguna dificultad. En esa línea... Sí, no, perdón. No, sí. Decía que hicimos una cosa muy importante también, que fue involucrar a profesores de universidades presenciales a participar en nuestra docencia. Y eso fue también definitivo, porque fueron los mismos profesores de otras universidades los que comprobaron y al mismo tiempo aprendieron que una docencia de esa naturaleza es posible y es posible hacerla con la máxima calidad. Por cierto, ya que lo apuntabas, la educación online de calidad no es barata. No es barata. No se invierte en ladrillo, no se invierte en edificios, que eso es muy caro, pero hay que invertir en tecnología y hay que invertir en formación y en servicios de acompañamiento, y por lo tanto es más asequible, pero no es barata. Muy bien. Creo que los mensajes están muy claros acerca de la experiencia vivida en estos 25 años.
Voy a pedirles a los panelistas también su capacidad de síntesis para una siguiente ronda de intervención, ya de un minuto, por favor, para cumplir con el formato de tiempo. Quería preguntarle a Carla, ¿no? Carla, ¿cómo ves el futuro de la educación online, la educación superior online? ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es ese futuro? ¿Es prometedor, es tan prometedor como parece? A mí me encanta el futuro que se viene, que en verdad ya es el presente, ¿no? Yo creo que mirar hacia atrás no es una opción. Hoy tenemos que aprovechar esta pandemia que nos ha generado la angustia que necesitábamos para lanzarnos a la piscina y romper paradigmas y obligarnos a pisar el acelerador para innovar. Post pandemia tenemos que acelerarlo más. Eso que antes veíamos como futuro es el nuevo presente y tenemos la suerte de haber hecho la prueba piloto ahora. Todo este semestre hemos experimentado, hemos iterado durante todo el ciclo y tenemos que seguir iterando durante el resto del tiempo para beneficiar a nuestros estudiantes, pero también a muchas poblaciones excluidas que ahora sí podrían acceder a educación de calidad. Post-COVID yo la veo como una educación multiplataforma, con un diseño pensado en cómo enriquezco las relaciones, las interacciones y la experiencia con mis estudiantes en diferentes entornos. También flexible, ¿no? Dejando de pensar en que los aprendizajes se logran según un calendario académico, ese momento de probar nuevas cosas, pero también yo creo que es este futuro que se nos viene, tiene que ser no solo flexible, sino nos tiene que permitir la agilidad para crear programas, carreras, y poder responder más rápidamente a las necesidades de las empresas y del mundo. Hoy el COVID ha movido el tablero de muchas profesiones. Entonces tenemos que reaccionar rápidamente. Y los estudiantes, a ellos empoderarlos más, porque ya han desarrollado su autonomía y hoy hay que darles opciones para escoger curso virtual, presencial, blended. Pero yo sí lo veo como con ojos muy positivos y creo que es lo que tanto necesitábamos. Contagia tu optimismo, Carla. Lo comparto plenamente desde la experiencia de ser profesor de programas en la UPC, haber tenido un curso uno de los primeros cursos que desarrollamos a nivel de maestría, ¿no? Online. Ajá. Y la experiencia fue muy gratificante como profesor en el sentido de ver un nivel de involucramiento y de participación de los profesores que superaba claramente al presencial, ¿no? Lo digo con absoluta transparencia. En esa línea de la flexibilidad y teniendo en cuenta que la crisis de COVID va acompañada de una crisis económica y donde va a aumentar la necesidad de los alumnos del sistema de educación superior de trabajar. Jorge, ¿cómo ves? Hay una oportunidad para el sistema público de educación superior como consecuencia de esto que estamos viviendo para optimizar, para poder quedarnos con algunos cambios permanentes de cara al futuro? Sí, sin duda el futuro nos ha caído de golpe. En realidad yo, al igual que Carla y Carles, considero que en realidad lo que se trata es de diseñar la ruta de transformación digital de nuestras instituciones de educación superior y hacerlo con condiciones de calidad. Creo que desde el Estado, digamos, el esfuerzo por políticas o por financiamiento va a tener, y ya lo está teniendo en realidad, un compromiso muy fuerte desde la comunidad universitaria, ¿no? Es algo realmente impresionante lo que nosotros estamos viendo, cómo los propios estudiantes en muchos casos se están organizando para ayudar a los docentes, en capacitar a los docentes en herramientas digitales. Estamos viendo también un despertar de la universidad pública en lo que respecta, por ejemplo, a proyectos de innovación social para resolver una serie de aspectos, problemas sociales que se están dando en el marco del COVID-19, ¿no? Entonces, sí creemos que se viene una revalorización, digamos, de la educación superior pública, sin duda, y creo que ahí el esfuerzo que desde el Estado y desde, digamos, las autoridades se pueda dar, va a cambiar los roles, sin duda, de los docentes, de los estudiantes, ¿no? Que como ya bien lo ha señalado Carla, replantea la forma en que se han venido aprendiendo, ¿no? Cómo se han ido desarrollando los aprendizajes, ¿no? En el caso de los docentes, jugando roles también de tutores, de acompañantes, ¿no? De un aprendizaje
mucho basado en la propia responsabilidad de los estudiantes, ¿no? Y finalmente creo que hay algo muy importante en todo esto, y es que como Estado nos obliga a mirar el sistema de educación superior como un conjunto, ¿no? Ya no solamente ver lo universitario o lo tecnológico, lo técnico productivo de manera separada. Creo que en realidad este contexto lo que nos debe llevar a la virtualización es también mirar cómo lo técnico productivo, lo tecnológico, lo pedagógico y lo universitario va a pasar por todo un proceso de transformación digital, ¿no? Creo que ese esfuerzo desde el Estado, también desde el Ministerio de Educación, en esa línea se está formulando una política nacional de educación superior y técnico-productiva, justamente para ya no mirar las modalidades de la educación superior y lo técnico-productiva como estancos separados, ¿no? Sino que nos obliga esta emergencia también a mirarlo como un sistema integral, ¿no? Y obviamente también mirar y hacer espacios de articulación y colaboración entre lo público y lo privado, ¿no? Creo que eso también es fundamental desde el Estado. Creo que la coordinación y la articulación que desde un inicio de la pandemia se ha tenido con las asociaciones de universidades, tanto públicas como privadas, ha sido fundamental para todas las medidas que hasta el momento se ha dado y que vamos a seguir dando justamente con el objetivo de que se pueda atender la emergencia, pero también tenemos que ir construyendo el futuro de nuestra educación superior pública en el marco de una transformación digital. Muchas gracias, Jorge. Creo que quedan clarísimas las expectativas. Y para ya cerrar, quisiera por favor invitarlos a en una frase transmitir cuál es su convicción acerca del reto que estamos enfrentando para que sea lo menos traumático y sea lo más beneficioso y efectivo para nuestro país. Por favor, Carles. Una frase es muy poco, pero en todo caso voy a decir, creo que la visión que por lo que he oído tiene el gobierno de Perú a través de su director general de aprovechar esta crisis para mirar y planificar el futuro es la correcta. Es decir, hay que atender la emergencia de un modo rápido. Eso no es educación online. La educación online se planifica con mucho más tiempo y es mucho más sofisticada. Por lo tanto, no hay que confundir educación remota de emergencia con educación online, pero es importantísimo que los países empiecen a pensar que después de la crisis del COVID necesitarán reforzar toda esta línea de actividad por parte de las universidades, tanto de las presenciales como de aquellas que vayan a iniciar una actuación a distancia. Creo que eso es crucial precisamente para mirar el futuro. Muy amable, Carles. Carla. Sí, en esa misma línea, yo creo que hoy todos tenemos la tarea de rediseñar la nueva normalidad, y en el caso de la educación superior, como dijiste, hoy fue así, nos fuimos de primera a cuarta o a quinta de frente. Hoy sí tenemos que empezar a ya pensar, meterle más diseño, pero sí quiero dejar una preocupación que tengo en el tapete. Si bien es cierto, el Minedu está planificando muchas acciones para ayudar a esta población que posiblemente va a desertar, yo creo que esto necesita un plan urgente, 360 grados, involucrando municipios, porque tener chicos en las 350.000 universitarios y 300.000 de instituto en la calle sin estudiar y trabajar, va a generar un impacto en la sociedad, en los individuos, en las familias y en el país muy costoso. No hay duda, no hay duda. Muchísimas gracias a nuestros insignes panelistas y a nuestro expositor estrella, Carles, por esta lección tan grande que nos han dado de tranquilidad y de optimismo acerca de cómo la educación online, la educación no presencial puede ayudar en estos momentos críticos y complicados, ¿no? Incluyendo esta posibilidad, que no la hemos tocado, de que los alumnos puedan trabajar y estudiar, y esa flexibilidad que puede otorgar la modalidad online. Voy a permitirme, para terminar, resumir las principales conclusiones de esta jornada. La primera es que la educación superior a distancia es una modalidad que ya tiene un largo historial a nivel mundial, incluyendo los estándares de calidad desarrollados. Qué interesante y qué prometedor que estén trabajando la UOC con el Minedu, asesorando para desarrollar esos estándares de calidad que pueden instaurarse en el país. Y esta educación se ha potenciado, ¿no? En
En el Perú hay 2 millones de jóvenes que cursan estudios de educación superior y, sin embargo, en las actuales circunstancias de pandemia, las instituciones se han visto obligadas a migrar a una modalidad a distancia, en emergencia, pero esperamos que estos cambios sean parte de una transformación digital que esté aquí ya para quedarse. Tenemos que apoyar todos los esfuerzos del Minedu para su estrategia de fortalecimiento de las instituciones, tanto en el proceso de financiamiento de la virtualización, como también en la capacidad de generar alianzas estratégicas entre las propias instituciones de educación superior públicas y también con las privadas que estamos deseosos de poder trabajar, apoyar, incluyendo el tema de capacitación docente. También es una conclusión de esta sesión que las instituciones de educación superior privadas iniciaron más rápidamente este proceso gracias a una progresión que ya venía dándose desde antes y también a un poco más de innovación en plataformas tecnológicas. Así que vemos que eso va a fluir y lo que se propone es seguir incrementando los programas de becas, créditos y tarifas de bajo costo para lo que es conectividad, que es un tema fundamental y no puede ser el cuello de botella para esta migración digital. Los estudiantes están afrontando retos de adaptación y nos queda a todo el resto de la sociedad en su conjunto apoyar a nuestros jóvenes en que esto no sea traumático y en que abracen este reto y que no es comparable a lo que está pasando en el sistema de educación básica, donde en el mundo no había experiencia y donde los padres se han visto en un rol de profesores sustitutos que ha sido incómodo y en algunos momentos excesivamente demandante. Finalmente, es fundamental continuar en esta línea de diálogo y de apertura para sumar esfuerzos. No podemos darnos el lujo que las instituciones públicas colapsen o que no reciban el apoyo privado y de la misma manera tenemos que apoyar las instituciones públicas, el Minedu y la normativa tiene que apoyar a que las universidades y institutos privados sigan desarrollándose en la línea que ya lo han hecho y se acelere ese desarrollo, ¿no? Y esto finalmente nos hará desarrollar una política pública para abordar la educación superior y la combinación entre educación virtual y educación presencial en el balance que corresponde, con una calidad que corresponde para afrontar los retos de competitividad país en el siglo XXI, ¿no? Así que es momento para ver las cosas de una manera diferente, ver la educación de una manera diferente, y ese es el pedido que les hacemos a todos los participantes de este CADEX, que se han llevado una visión distinta, una visión renovadora, reconfortante y alentadora de que estamos en buen camino y que trabajando juntos vamos a poder superar todos los retos que nos plantea esta crisis del COVID-19. Y si me permiten, y con la venia de todos, no, les pido por favor que no a los participantes, que no se vayan a retirar de la conferencia sin haber respondido una encuesta que va a ser puesta a su disposición. Y también quiero que me brinden su venia para poder agradecer a todos por la participación. Especialmente queríamos agradecer como IPAE a los medios aliados, a la revista Caretas, a la Agencia Andina, a los diarios El Peruano y La República, y a los portales de Estudiantes PE y En Agenda PE, y también a los espacios regionales ABC Cusco y HBA Arequipa, así como a la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, que han sido organizaciones estratégicas en la transmisión de este evento, y próximamente todos y cada uno de ustedes, damas y caballeros participantes, van a recibir una invitación para nuestros próximos CAES. Muchas gracias y que tengan una noche reparadora y seguir enfrentando todos los retos que nos brinda esta pandemia. Espero que también estén acompañados de oportunidades. Muchas gracias y buenas noches.